esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Leemos el Salmo 115, del 12 al 18. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a los descendientes de Aarón. Bendicen a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio.
Nosotros somos los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Oramos. Padre amado y Dios altísimo, soberano Rey, le damos las gracias, Señor. Hoy su pueblo le agradece, Señor, y ovejas como su prado nos reunimos para alabarle, exaltarle, honrarle y para ser edificados, Señor, y fortalecidos en esta carrera de la fe. Gracias, Padre amado, por nuestro Señor Jesucristo, Señor, que por Él, oh Dios Todopoderoso, podemos venir a usted. Gracias, Señor, porque podemos dar testimonio de que nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, aún vive. Amén. Ahora vamos a cantar un himno. Con voz benigna te llama Jesús. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, oye su voz pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados invita Jesús, con compasión mira el dolor, breve tu carga te bendecirá, quiere ayudarte el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla Jesús, tanto esperar con tanto amor. Llégate a Él confiando en su cruz y te dará salvación. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Amén. Vamos a leer la primera lectura bíblica, que está en Santiago 2, 14, 17. Y si, por favor, el hermano Oxiel la puede leer. Hermanos míos, y quiero aprovechar que me dice que tengo tiempo por dar este hermano, y si un hermano, una hermana, están desnudos y tienen necesidades de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calenteos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Si quiere aprovechar, así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Amén. Queridos hermanos, me da mucho gusto de saludarlos y de verlos. Y ahora vamos a recibir el saludo de nuestro querido pastor. Bienvenidos todos y todas a la casa del Señor, en este día de invierno donde el Señor permite encontrarnos en su casa. Vamos a pedir que llueva más seguido los domingos, parece, para que podamos llegar a la casa del Señor. En este día donde como iglesia somos invitados a anunciar y seguir anunciando el Evangelio, hemos ido haciendo un recorrido durante este tiempo con la historia de nuestra iglesia a propósito
de los 131 años que estamos celebrando en este mes de septiembre. Desde ya están todos y todas invitadas a ser parte de nuestro culto de aniversario, donde nos va a acompañar la persona de nuestro obispo, y esperamos también en ese día tener la lista de participantes con tiempo, así que si usted está interesado en participar, no estime tiempo en avisarnos, por lo menos una semana antes, para disponer todo lo necesario para el aforo que tiene el templo. Es una primera información. Y vamos a seguir haciendo este recorrido de la historia, así que yo le voy a pedir a mi hermana Gloria que me ayude, porque la semana pasada abrimos un tesoro, abrimos un regalo, y esta semana no va a ser la excepción. Y en este regalo que nos va a hacer la historia en este día, la semana pasada fue recordar cuando llegaron los primeros misioneros y hablábamos de la Fetra, que llegó a ser capellán de los barcos en el puerto, pero la obra no quedó ahí. Cuando la Fetra terminó su trabajo aquí en Valparaíso, inició otra persona la obra en español. Y esa persona es un personaje muchas veces desconocido de la historia de la Iglesia, que el 28 de septiembre de 1890 organizó la Iglesia Metodista de Valparaíso con 4 miembros en plena comunión y 14 miembros probantes. Esa fue la primera congregación metodista que se organizó de habla española en Valparaíso. Y particularmente este hermano que la organizó fue Alberto Vidaurre, que era de tradición presbiteriana, pero que se había hecho metodista y comenzó a reunir a toda la gente que había reunido la Fetra y comenzó a predicarles en español. Pero no fue hasta la llegada del pastor Torregrosa, cuando la iglesia 5 años después, que se había disuelto la comunidad que había, se volvió a reorganizar. Y el pastor Torregrosa empezó esta iglesia y lo narra de la siguiente forma. En 1896, él celebró el primer culto a las 8 de la noche, donde su púlpito fue un cajón azucarero, y su congregación estaba compuesto por su esposa y por sus hijos, quienes se pusieron a cantar himnos que se agolparon a las puertas de donde se reunían hasta que llegaron a 30 personas. El pastor predicó y a las 2 semanas cuenta la historia que no cabía más gente en ese lugar y comenzaron los insultos, las persecuciones, las piedradas, los gritos en contra de este grupo que se estaba reuniendo. Y lo más interesante es que este culto empezó muy cerca de acá, en calle Maipú, lo que el pastor Torregrosa define como la parte más corrompida del puerto. Ahí estaba ubicada la iglesia metodista, y ese día pasaron los meses y vino nuevamente el pastor La Fetra y reorganizó la iglesia con 50 adherentes. Es interesante porque este mismo pastor que había abierto la obra, con el tiempo vuelve a Valparaíso. Y tengo 3 tesoros materiales de la iglesia. El primero es una lista de nombres, que para nosotros hoy día quizás no tienen ni un sentido y ningún valor, pero son los nombres de todas las personas que organizaron esta iglesia. Nombres que hace 130 años atrás, en medio de todas las convergencias que habían, fueron capaces de sumarse a este sueño que era establecer una iglesia metodista aquí en Valparaíso. Y hay 2 registros materiales de eso, que espero que esto sea un tesoro que la iglesia nunca pierda. Este librito que tengo en mis manos tiene más de 120 años. Y es el primer registro de bautismo que tuvo la congregación. Así que, ¿alguien quiere saber quiénes fueron los primeros bautizados en Valparaíso? En la iglesia metodista, aquí están sus nombres.
firmados por el propio pastor José Torregrosa. Y otro tesoro que esta iglesia tiene es el antiguo registro de miembros que contiene los nombres desde 1900 en adelante. Estos son los tesoros que nos regala la historia, y nosotros también hoy día somos parte de esta historia, donde el Señor nos sigue motivando a tener el espíritu de nuestros fundadores. Que el Señor nos bendiga. Gracias, pastor, por hacer ese trabajo de buscar información de la iglesia. Hermanos, seguimos y vamos a hacer una oración de confesión de pecados. Y si esta oración la puede llevar la hermana Adriana. Acérquese al micrófono, hermana Adriana, por favor. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que tú seas limpiándonos, Señor, de todas nuestras faltas y pecados, que tú nos limpies, Señor, y nos dejes aptos para tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hayamos hecho, Señor, y te pedimos que tú puedas limpiarnos. En el nombre de Jesucristo. Basta entonces. Amén. No, ya yo no sé por qué Simona que Amén. Ahora vamos a cantar En ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.
descansa en ti, puedo ser feliz. Amén. Hermanos, leemos el segundo evangelio, que está en Marcos 8, 27, 35. Y si por favor lo puede leer, Anita María. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Hermanos, ahora nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Gracias, hermana Gloria, pero vamos a pasar a la oración de intercesión. Así que dejo abierto el espacio para compartir nuestras necesidades de oración en esta mañana. ¿No hay ninguna petición de oración? ¿Estamos todos bien? ¿Nadie tiene ninguna necesidad? Gracias. Mi hermana pide oración por su enfermedad. Vamos a estar orando. Hermana Ana María. Yo quiero oración por mi mamá para que... Bueno, ya está bien. Perdida en el tiempo, pero está bien. No más que nada para mi padre. Amén. Hermana Flor. Amén. Hermano Roberto. Amén. La vamos a contar en nuestras oraciones. Hermana Elsa. Amén. Amén. Hermano Carlos. Pedir por Roy, que es el papá, segundo papá de Daniel y Guillermo. Él tiene cáncer, está en tratamiento, y para que el Señor nos fortalezca y lo levante. Él está allá en Río Bueno, Crucero. Amén. En la pantalla hay alguna petición de oración. Hermana Margarita Pedraza, parece. Sí, muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Pido la oración, sigo pidiendo la oración por mi madre. No está bien. Amén.
¿Alguien más? Natalia. El día viernes, ustedes ya habían descansado más, y la persona se recuperaron ya hasta la casa de Navidad. No sé qué se acta es un acta para que estaba descansando en su casa. Ella quería pasar estos días de su objetivo de vivir. Que espero que una persona que tiene cáncer a ese nivel que ya va a fallecer, ya no tiene cura, ya no tiene nada que la calme. Te pido por ella y también sí que podía cuando más necesitan la ayuda, porque ya hace una semana que se van a contar de ellos. Amén. Hermana Teresita Cantilla. Saludos mis hermanos de la mano del Señor. Gracias, Señor, por estar aquí. Quiero pedir la oración por mi sobrina Salina, que la operaron hace poco y bueno, que se establezca, y una oración por mi primo porque su esposo, y gracias a Dios, no fue un accidente vascular, fue una subida de su glicemia. Y también quiero pedir esta mañana por mi hermana Rosita Vallejo, porque estoy orando, conversando con ella me está escuchando ahí, hermana Rosita, Dios te bendiga. Pero oremos por ella porque ella quiere venir al aniversario de la iglesia. Y ustedes saben que ella tiene mucho temor de salir, y que estén orando para que el Señor le abra las puertas, Rosita, para que venga, como dice, como el Señor abrió las aguas del rojo, así te abrí las puertas para que tú llegues a la iglesia sin miedo. Así que pido la oración por ella. Amén. Hermana Rosita, ¿quiere pedir la oración? Tiene que activar su audio. Sí, está abierto. Sí, la estamos escuchando. Sí, saludo a la iglesia en el amor del Señor. Me acordé del hermano Claudio Parra, de sus enfermedades, de su problema de trabajo, y también por la hermana Graciela Ramos, que la vi, pero ella no ha dicho nada. Pero yo sé que ella tiene necesidad de oración porque la quimioterapia es muy agresiva, muy dolorosa. Pido por ella y por todos los enfermos de cáncer que están siendo sometidos a quimio. Eso, pastor. Gracias. Hermana Graciela, tiene que activar su audio. Gracias, hermano. Gracias, hermanos y hermanas. Yo los saludo en el nombre del Señor. En verdad estoy en pleno proceso. Ha sido, bueno, ustedes saben que estas cosas no son tan buenas, pero confío en el Señor también, queridos hermanos, y estoy también agradecida por vuestras oraciones para que me dé hasta el final fuerza y terminar el tratamiento. Estoy justo en la mitad. Son 6 ciclos y ya estoy terminando el tercero. Gracias, hermano, los quiero mucho. Ay, me da, entre comillas, envidia estar con ustedes en el templo mismo, pero igual estoy con ustedes en mi alma, en mi espíritu. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguna petición Amén. de oración más? Si no hay ninguna más, nos preparamos para orar y lo vamos a hacer inspirados en una pregunta que le hacen a Juan el Bautista, y le preguntan a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? ¿O quién es este que tú anuncias que está en medio de nosotros? ¿Quién es este Mesías que tanto dices que va a llegar? Y Juan el Bautista le responde a los que están cuestionando su figura y su mensaje, que en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conocéis. En medio de nosotros hay uno que hoy día nos está escuchando, que nos está diciendo una vez más que su presencia nos está acompañando en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de incertidumbre, en medio de los momentos de dolor. Y estas palabras que dijo Juan también son para nosotros hoy día.
en medio de ustedes hay alguien que muchas veces nos cuesta ver. Que podamos ver la presencia del Señor actuando en nuestras vidas. Oremos. Tú nos conoces, Señor. Sabes cómo hemos llegado a este lugar en este día. Conoces nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Conoces, Señor, lo que hay dentro de nuestro corazón. Y ante ti nada podemos ocultar. Es por eso, Señor, que en nuestra aflicción, en nuestra angustia y en nuestra desesperación, queremos pedir que tu presencia visite nuestras vidas en este día. Que tu Espíritu Santo renueve las fuerzas de aquellos que no la tienen. Que tu Espíritu Santo sople aliento de vida sobre aquellos que sienten que la vida se le va. Que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder afrontar los momentos difíciles que la vida, Señor, nos ha puesto por delante. Y que sea tu Santo Espíritu el que visite en este instante a los que sufren, a los que lloran, a los que hoy día están desconsolados. Que todos, Señor, los que necesitan de ti, puedan vivir en plenitud lo que declara tu palabra. Saca las vendas de nuestros ojos, Señor, para poder mirar con los ojos de la fe en medio de los momentos de incertidumbre. Y te pedimos, Señor, que la presencia tuya nos anime en la esperanza de que en medio de los momentos difíciles tú estás con nosotros, Señor. Pedimos, Dios nuestro, que te quedes con nuestras preocupaciones y llenes nuestra vida de la confianza, Señor, de que tú eres real, de que tú estás con nosotros y de que tú nos sostienes en nuestra debilidad. Alabamos y bendecimos tu nombre y dejamos todos nuestros dolores y todas nuestras aflicciones en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí pasamos a la palabra. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Estoy muy feliz de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y me gustaría comenzar leyendo nuevamente el pasaje bíblico del cual vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de dos, pero yo voy a leer nuevamente el pasaje que se encuentra en Santiago. Dice, la fe sin buenas acciones está muerta. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo muestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, al menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces, como pudimos leer recién, hoy día vamos a hablar acerca de la fe. Y me gustaría ahora hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza cuando hablamos de fe? No sé si alguien me puede decir una sola palabra, en una sola palabra, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablan de fe? Confianza, ¿cierto? La primera palabra, igual cuando yo pensé esto, la primera palabra que se me viene a la mente es la confianza. ¿A alguien se le ocurre otra palabra? Creer, muy bien, ¿cierto? Otro a lo mejor podríamos pensar en alguna otra palabra, en seguridad, ¿cierto? Certeza. Esas son las primeras palabras que siempre se nos vienen a la cabeza. Confianza, creer, certeza, seguridad. Y puede ser de que cuando pensamos a lo mejor en algún texto bíblico que hable sobre la fe, siempre se nos viene a la cabeza Hebreo 11 y su definición sobre la fe, ¿cierto? Dice,
La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La Biblia misma nos explica, ¿cierto?, que eso es la fe, ¿cierto? La fe nos demuestra la realidad de lo que esperamos, una evidencia de algo que no podemos ver, pero que creemos que se puede hacer realidad. Es tener la plena confianza en lo que yo espero que se va a hacer realidad. Y otra de las frases que también se nos vienen a la mente cuando hablamos sobre la fe es que somos salvos por fe, somos justificados por fe, por la fe nosotros podemos llegar a Dios, por fe somos más que vencedores, sin fe nadie puede agradar a Dios. Estas son varias de las frases, ¿cierto?, que se nos vienen a la mente cuando nosotros hablamos de la fe. Pero hay una palabra que dice este pasaje bíblico que se encuentra en Santiago y que nosotros casi nunca la asociamos a la fe. Nunca pensamos, nunca es la primera palabra que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de fe. Y es la palabra acción. Casi nunca esta palabra acción se nos viene a la mente cuando hablamos de fe. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. De cómo nuestra fe nos lleva a accionar y esa acción nos lleva a hacer. Nosotros leímos hace un ratito en Marcos, antes de hablar de Marcos voy a hablar de Hebreos. En la Biblia hay muchos ejemplos y se nos muestran en todo el recorrido de la Biblia de muchos hombres que tuvieron mucha fe. Como mencionaba, ¿cierto?, anteriormente en Hebreos 11, hay un listado de varios hombres que se nos presentan de hombres que tuvieron fe, ¿cierto? Hablamos de Abel, ¿cierto?, que él a través de su acción agradó a Dios, a través del sacrificio que él entregó, fue un sacrificio que a Dios le agradó, por lo tanto él a través de ese sacrificio y de esa ofrenda que le entregó al Señor, él accionó esa fe. También nos habla de Enoc, ¿cierto?, que Enoc anduvo con Dios, por lo tanto él también accionó su fe. Se habla de Noé, Noé le creyó al Señor y él construyó y trabajó en el arca, ¿cierto? Y de esa forma él accionó su fe. Y de quien más se habla en Hebreos 11 es acerca de Abraham, ¿cierto? Y que también es conocido como el padre de la fe, ¿cierto? Y en Hebreos 11 se muestra un largo relato de todas las cosas que hizo Abraham por fe, que son muchas. No las voy a mencionar en este momento, pero en Hebreos 11 está detalladito y de cómo también se valora ese acto, esas acciones de aquellos hombres de fe. Pero muchos y muy poquitas veces hablamos de los momentos en la Biblia cuando hay hombres y personajes, ¿cierto?, que nosotros valoramos, ¿cierto?, y reconocemos como hombres de fe, pero que en su momento su fe menguó o a lo mejor no completaron esa fe de la que nos habla Santiago, que con sus acciones, la fe que ellos tenían no se vio completada. Y este es el caso de Pedro. Leímos, ¿cierto?, en una de las lecturas, en Marcos 8, voy a leer aquí porque todos tenemos aquí en Marcos 8, 27 al 35, hay un relato bien curioso, donde Jesús comienza a conversar con sus discípulos y en un momento, en el versículo 8, en el versículo 29 del capítulo 8, dice, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Jesús le empieza a preguntar a sus discípulos, ¿quién creen ellos que soy yo? Y el único que responde aquí con plena confianza, con plena convicción, con plena fe, tú eres el Cristo. Pedro estaba seguro de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el ungido. Él tenía plena confianza, plena fe en que Jesús era la persona que los iba a salvar. Yo creo que, y la Biblia también como que explica que Pedro fue el único que se atrevió a decirlo, el único que se le ocurrió, porque antes están hablando y algunos antes siguen hablando y el resto de la gente, el resto del pueblo pensaban que Jesús era, o sea, le preguntan,
dicen, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces algunos decían que pensaban que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era el profeta, pero el único que supo reconocer fue Pedro, y eso es algo que se puede, que se puede hacer notar, ¿cierto? Y más adelante el relato nos sigue contando algo sobre Pedro, pero nos habla sobre una acción que hizo que su fe no se viera completa. Y es cuando Jesús comienza a decir que es necesario que él tenga que morir, ¿cierto? Que sea desechado por los ancianos, pero que iba a resucitar al tercer día. Pedro ahí no completa su fe. Justo al instante después de que él manifiesta su fe, después empieza a dudar. Y va e intenta como reprender a Jesús, como tal vez a decir, no, Jesús, no diga esto, o no, Jesús, no creo que sea necesario que tú mueras. Pedro en ese momento no fue capaz de comprender, ni tampoco pudo entender que sí era necesario que Jesús muriera. Pudieron haber múltiples razones, ¿cierto? Porque yo creo que de algún modo igual entiendo a Pedro y en sus miedos, los miedos que él tenía, porque ellos anteriormente habían visto muchas cosas de Jesús y se sentían bien siguiendo a Jesús porque Jesús hacía milagros, a Jesús le seguían multitudes, ellos veían grandes maravillas al lado de Jesús y puede que también tuvieran miedo de perder todas esas maravillas que veían al lado de Jesús. Ellos también habían sacrificado muchas cosas por seguir a Jesús, y Pedro quizás en su humanidad y en su incomprensión pensaba de que si Jesús moría, tal vez todo iba a quedar hasta ahí, de que ese sacrificio a lo mejor no iba a servir para nada, no iba a servir de nada. Y es por eso que Jesús de algún modo le reprende, porque Pedro en ese momento no está accionando su fe. Y en pasajes siguientes de la Biblia podemos ver de que a Pedro le sigue costando entender lo que Jesús quería decirle, le sigue costando tener completa fe en Jesús, completar su fe con sus acciones, porque más adelante cuando van a arrestar a Jesús, Pedro va y le corta la oreja al soldado, sigue sin completar esa fe. Más adelante Pedro niega a Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta de que un hombre que sí tenía confianza en que Jesús era el Mesías, a través de sus acciones, su fe no se veía completada. En la actualidad, nosotros a lo mejor no estamos viviendo las cosas que vivían los primeros cristianos, ¿cierto? Donde a lo mejor muchos tenían miedo a perder la vida por seguir a Cristo, por defender su fe. Pero muchas veces nosotros también nos comportamos como Pedro y pensamos que a lo mejor nuestras acciones no tienen tanta relevancia, de que a lo mejor nuestras acciones no son tan necesarias, de que lo que nosotros hacemos a lo mejor no sirve de nada, lo que estamos haciendo ahora a lo mejor no sirve de nada. ¿A cuántos no se nos han venido esas dudas como hijos de Dios, cierto? Pero es necesario que nuestra fe sea activa. Yo no sé si alguien ha escuchado hablar sobre el efecto mariposa. El efecto mariposa, la teoría del efecto mariposa dice que la acción de una simple mariposa, que es volar, que es aletear, puede generar un efecto muy grande en otros lugares. Se dice, esta teoría dice que el aleteo de una mariposa en Asia puede generar un gran huracán en Estados Unidos. Y quiero que nos quedemos con eso, una acción que para nosotros puede parecer muy chiquitita, o que para nosotros puede no servir de nada, o que para nosotros es algo que es mínimo, puede generar un efecto muy grande en otros.
quiero dar algunos ejemplos. Cuando yo tenía 11 años, mi madrina me regaló una Biblia. A lo mejor yo no entendía nada de la palabra de Dios, pero ella me regaló una Biblia. Nosotros, en la actualidad, podemos hacer actos pequeños que puedan generar cambios, impactos grandes en la obra del Señor y en la vida de las personas. A veces nos cuesta pensar en, ya, pero ¿cómo puedo accionar mi fe si yo voy siempre a los cultos? Yo sé que Jesús existe. Yo confío en que Dios puede sanarme. Yo confío en que el Señor puede sanar mis heridas. Pero cuando nosotros pensamos en otro, el texto bíblico en Santiago nos dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano y una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Yo creo que ese es un ejemplo quizás fácil de cómo nuestra fe puede accionar. Hace un ratito escuchamos cuántos hermanos que estaban pidiendo oración, ¿cierto? Ya sea por enfermedad o por tribulaciones. Pero pensemos nosotros ahora, porque nosotros ya hicimos la primera parte, ¿cierto? Nosotros confiamos en que el Señor puede sanar al hermano, en que el Señor va a recobrar el ánimo de los hermanos, en que el Señor va a solucionar nuestros problemas. Nosotros ya oramos y pedimos al Señor. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de la puerta del templo hacia afuera? Ese es el momento en el cual nosotros podemos poner en práctica y podemos accionar nuestra fe. Quizás hay algún hermano anciano y para nosotros accionar esta fe no solamente es orar por él, sino que también estar preocupados por él, llamarnos los unos con los otros, preguntarle si necesita algo. Si a lo mejor sabemos, como decía el ejemplo también en Santiago, hay una persona que está pasando por momentos difíciles de trabajo, oramos por este hermano, pero también le ayudamos, ¿cierto? Como congregación y como hermanos que nos amamos los unos con los otros. Si alguien a lo mejor se encuentra pasando por un momento difícil, oramos por él, pero también podemos escribir un mensaje bíblico, un texto bíblico. No sabemos que a lo mejor con una acción tan pequeñita como enviar un texto bíblico a una persona puede cambiar su día, puede cambiar su semana, puede cambiar ciertas decisiones. No sabemos los efectos que nosotros a lo mejor en una acción tan chiquitita pueden traer para otras personas grandes cambios en su vida. A veces, no sé, por ejemplo, nosotros que trabajamos y que muchos de nosotros trabajamos con los niños de escuela dominical, podríamos pensar, pucha, ¿de qué me sirve si no se conectan? Y lo hablamos con nuestra hermana Live en las reuniones que teníamos sobre la escuela dominical. A lo mejor nosotros no podemos ver lo que nuestras acciones, los resultados de nuestras acciones, ¿cierto? Pero a lo mejor en ese niño va a haber una semillita y como dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se olvidará de él. Y que nuestra acción hoy, a lo mejor, aunque no tenga frutos ahora, en un futuro lo tendrá. Y eso, al final del día, no depende de nosotros, depende del Señor, ¿cierto? La palabra también se nos enseña muchos ejemplos respecto a esto, ¿cierto? Hay parábolas donde se habla, ¿cierto?, de que viene un sembrador que siembra la semilla, pero es el Señor el que da el crecimiento. Se nos habla, ¿cierto?, también sobre la fe. Si fuera como un granito de mostaza, así de chiquitito, pueden ocurrir grandes cosas, ¿cierto? Los montes se pueden mover, etc. Hay muchos ejemplos que nos hablan de esto. Y en esta hora el Señor quiere alentarles a eso, de que nuestras obras sean la manifestación aquí y ahora de nuestra fe. Porque nuestras obras va a ser lo único que otros van a poder ver en nosotros. Va a ser la forma en que nosotros podamos manifestar nuestra fe. Porque muchas veces otras personas
puede que no vean nuestra fe, porque nuestra fe es algo nuestro, pero a través de nuestras acciones muchas otras personas van a poder conocer a Cristo, van a poder sentir su amor, van a poder verle más palpablemente. Y en eso les animo hoy día. Y si a lo mejor podamos pensar de que nuestras obras no tienen sentido hoy, y puede que tampoco podamos ver los resultados de nuestras obras ni la semana siguiente, ni el mes siguiente, ni el año siguiente, pero nuestra fe no puede fallar. Y en nuestras obras se deben ver manifestadas todas esas cosas. Nuestro pastor hace un ratito nos mostró un listado de hombres que hace 130 años atrás tuvieron esa fe y la accionaron y se reunieron. Y por esa fe de esos 130, de esas personas hace 130 años vieron el tremendo libro de personas bautizadas, ese tremendo libro de personas inscritas. Y eso es la manifestación, ¿cierto?, de la fe de esos primeros hombres que hace 130 años estuvieron en esta ciudad de Viña de Valparaíso, perdón. Y que esa sea nuestra confianza, y que esa sea nuestra fe, que el Señor nos mueva a accionarnos. Y puede que a lo mejor, como dije anteriormente, no lo veamos ahora, pero no perdamos la fe de que nuestras acciones y que nuestros actos no son en vano, y que el Señor va a dar su fruto a su debido tiempo. Así que esa es la palabra que el Señor ha puesto en mi vida. Yo agradezco al Señor porque siempre es importante estarnos recordando estas cosas, porque a veces nos desanimamos por nada y de a poquito no nos damos cuenta y ya perdemos, ¿cierto?, la motivación. Pero el Señor hoy día nos anima y nos confronta y nos dice: anímate, iglesia, anímate ahora. No veas los resultados de hoy, porque tú no estás sembrando para hoy, tú estás sembrando para el futuro. Así que le invito a orar. Gracias, Padre, por tu palabra que nos anima, que nos reconforta, que nos motiva a seguir en esta senda, donde muchas veces todo a lo mejor se vuelve complicado, se vuelve oscuro, así como Pedro muchas veces no podemos entender tus propósitos, pero nuestra fe nos lleva a confiar en ti y nuestra fe nos lleva a accionarla. Queremos, Señor, ser siervos útiles para ti, Señor. Queremos que muchos otros te puedan conocer. Y ponemos a disposición nuestra vida, Señor, que al salir de nuestro templo, Señor, nosotros podamos manifestar esta fe a través de nuestras acciones. Y que aunque por muy chiquitita que podamos pensar que son, Señor, sabemos y confiamos en que tú puedes hacer grandes cosas con ellas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, para servirte, Señor, para que muchos otros también puedan conocer tu nombre, Señor, para que muchos otros también puedan conocer tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, querida hermana Giles. Ahora vamos a cantar el himno 185, Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida
vida sal. No tiene sonido. Se perdió el audio. Se perdió el audio. Aleluya. Amén. Hermanos, ahora viene la bendición del pastor. Oremos al Señor pidiendo su bendición. Que el Señor nos acompañe al partir de este lugar, que vaya delante de nosotros para iluminar nuestro camino, que camine a nuestro lado para que sea siempre nuestro amigo, que vaya detrás de nosotros para protegernos de cualquier daño, que sus brazos cariñosos estén debajo de nosotros para sostenernos cuando el camino sea duro y estemos muy cansados. Que el Señor esté arriba de nosotros para que nos proteja junto a los que amamos. Y que sobre todo el Señor viva en nuestro corazón para darnos siempre alegría y paz en todo tiempo. Que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nosotras ahora y siempre. Amén.
Amén.